El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, Crisis Política en Perú, una conversación con el embajador Ernesto Campos, asociado Comexi y coordinador de la Unidad de Estudio y Reflexión, América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el contexto en el que se gestó la crisis política por la que se dio la vacancia del ahora expresidente Pedro Castillo? Primero que habría que empezar por hablar un poco de cómo fueron las elecciones que llevaron a Pedro Castillo a la presidencia del Perú. En Perú existen dos vueltas electorales. En la primera vuelta, pues él fue el que obtuvo el mayor número de votos, pero pues no llegó al 20% de esos votos. Fue seguido por Keiko Fujimori, que anduvo alrededor del 12% de la votación. Es decir, lo que muestra es que el voto se atomizó allá en Perú y que pues había muchos candidatos y todos sacaron pequeños porcentajes. Y también hubo una abstención alta. A pesar de que en Perú es obligatorio el voto y hay una multa si no asiste uno. Eh, en fin, el caso es que pues fueron a la segunda vuelta. Bueno, en esta primera vuelta se eligió el Congreso y ahí hubieron 13 fuerzas políticas que lograron tener representación en el Parlamento, que es unicameral, de 130 legisladores. Entonces, pues también quedó atomizado el Congreso. Originalmente el partido del presidente pues obtuvo 25 representantes, que era el número mayor de legisladores de un solo partido, pero como sabemos, pues no alcanza ni siquiera para un tercio del Congreso, con lo cual, pues cualquier moción de la llamada vacancia podría pasar con el voto de la oposición. Esto, pues, es un antecedente importante. Luego, como sabemos, pues ganó la segunda vuelta por muy escaso margen, por un punto porcentual a Keiko Fujimori. Y entonces, bueno, pues se conformó ahí un gobierno, pues, inédito en el Perú, pues porque se trata de un hombre de extracción campesina, de izquierda, que pues llegaba después de muchos años al poder. La izquierda llegaba después de muchos años al poder en Perú. Así es que, bueno, se conformó un gobierno, e inmediatamente empezaron los cuestionamientos contra los miembros del gabinete que pues estaban nombrados por el presidente Castillo. Eh, Hay gente, o hubo gente en el primer gabinete, o en el primer intento de crear un gobierno, pues que había sido acusado de ser promotor en el pasado de Sendero Luminoso, o de la fachada política de Sendero Luminoso. Así es que, pues ante esa situación, bueno, pues el gobierno empezó con el pie izquierdo, y bueno, se conformó, pues siguió así. Eh, a lo largo de estos 17 meses de gobierno, pues han habido múltiples crisis. Hubieron 5 presidentes del Consejo de Ministros, que es una especie pues es el coordinador del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros. No es el jefe de gobierno, el jefe de gobierno es el presidente y es jefe de Estado al mismo tiempo. Pero pues este coordinador del gabinete, pues subieron 5 y se presentaron en 5 ocasiones, pues la moción de apoyo para el gabinete en el Congreso, y las 5 veces fue aprobado por el Congreso. Eh, con cambios de ministros, que fueron más de 70 ministros a lo largo de estos 17 meses que pasaron por el gabinete. Entonces, pues habla de la inestabilidad política que había en el país. Además, hay que tener en cuenta que el propio partido del presidente, pues empezó a tener
pues, legisladores que se salieron por no compartir sus puntos de vista, y entonces, pues, la escasa fuerza que tenía en el Congreso, pues, se fue diluyendo al grado de que, pues, para el día para el miércoles pasado apenas contaba con 15 legisladores su partido, y había las 13 fuerzas políticas y 9 legisladores independientes, o que se declararon independientes. Entonces, bueno, pues esto es el colofón, pues, o la crisis, ¿no? Demuestra la crisis que tuvo el presidente durante toda su gestión. Hay que asumar a esto, pues, acusaciones de varios tipos contra el presidente y contra el ejecutivo. Lo más escandaloso fue que se encontró en un baño en Palacio Nacional, me parece que $20,000 en el baño de la oficina de su secretario particular. Entonces, pues ahí hubo, en fin, hay este tipo de especulaciones y de acusaciones, y había 5 temas por los cuales el presidente estaba siendo investigado. Hubo 2 intentos anteriores de vacar al presidente, que es una especie de impeachment. Y entonces, estos 2 no pasaron, pues, porque logró hacer algunos acuerdos con algunas fuerzas políticas, con lo cual se impidió que se llegaran a los 87 legisladores que son indispensables para que la vacancia pueda proceder. Entonces, esta parte también es importante. Sin embargo, la fiscalía, que es pues, completamente independiente, empezó a hacer una serie de investigaciones sobre las denuncias, pues, de corrupción en el entorno del presidente. Como decíamos, su secretario particular tuvo se encontraron ese dinero en el baño de su oficina. Eh, y también, pues, hay acusaciones contra familiares Castillo y, por supuesto, contra el propio presidente. Entonces, una vez que la fiscalía reunió algunas pruebas, gente que fue, pues llevada a declarar ante los fiscales, pues presentó algunas pruebas al Congreso, y entonces se volvió a hacer una moción de vacancia contra el presidente. Y pues el martes por la noche se especulaba que andaba muy cerca de los 87 legisladores la moción de vacancia, y en fin, había dudas si se iba a alcanzar o no. El miércoles por la mañana, pues, hace un par de días, el presidente, pues, se hizo una locución a, a la nación, y pues en ese momento derogó el Congreso. Convocó a la elección de una nueva asamblea legislativa con facultad de escribir una constitución, en el que marcó en un plazo de 9 meses. Anunció una reestructuración del Poder Judicial, y decretó el toque de queda, así como que convocó a sus bases campesinas de su apoyo a la movilización. Eh, Ciertamente el presidente, la Constitución de Perú establece la posibilidad de derogar el Congreso, pero solamente cuando en 2 ocasiones es votada en contra una moción de confianza que el Ejecutivo somete al Legislativo. Eso no sucedió. El Legislativo siempre apoyó las mociones de confianza que sometió el presidente Castillo, y entonces, bueno, pues esto se convirtió, pues, en un intento de golpe de Estado. Curiosamente, es bien interesante, porque si uno ve cómo fue cuando Alberto Fujimori en 1992 derogó
el Congreso de aquella época, pues ve uno unas similitudes iguales, o sea, una cosa muy, muy parecida. Y entonces, bueno, pues los peruanos tienen en la memoria muy claro esa época pues de fujimorismo, ¿no? Eso, pues le llamaban ellos el fujimorazo, ¿no? En fin, el caso es que, pues en clara violación a la Constitución, el presidente deroga el Congreso y pues sí se constituye lo que los especialistas hablan de un golpe de Estado, así. Entonces, lo que siguió a continuación fue el, pues que el Congreso, bueno, varias instituciones se pronunciaron sobre la decisión del presidente de derogar el Congreso y las medidas que tomó. El Poder Judicial, los organismos electorales y algunos miembros del gabinete presentaron su renuncia, incluidos 5 ministros. La vicepresidenta se pronunció en contra de esto. Entonces, y lo más importante, las Fuerzas Armadas se mantuvieron, señalaron que se mantenían apegadas al orden constitucional. Y por lo tanto, pues estaban rechazando esta cuestión de derogar el Congreso. Ante esta perspectiva, pues bueno, el propio Congreso, que estaba citado para ese día para hacer una moción de vacancia, pues lo que hizo fue proceder en esa moción de vacancia. Se asistieron, me parece que 125 de los 130 legisladores, estuvieron 101 a favor de la vacancia del presidente, hubieron otros, me parece que 6 más que pues, votaron en abstención, y un grupo muy reducido votó en contra de la vacancia. Entonces, ante esta situación, pues el presidente fue vacado, como dicen ellos allá en Perú, y el Congreso llamó a la vicepresidenta, eh, pues, pues a que asumiera el cargo, y así sucedió en la tarde del mismo miércoles. ¿Qué sigue para Perú y cuáles son sus principales retos? Hemos estado viendo en las últimas horas, el último día, pues constantes reuniones de la ahora presidenta con los diferentes grupos políticos, con los diferentes partidos representados en el Congreso, y pues parecería todo indicar que viene una búsqueda de un gobierno que tenga un programa, que tenga el consenso de todos, o la o de la mayoría. Vamos a ver qué vienen en las próximas horas, qué gabinete. Se ha especulado mucho, yo he estado viendo, mis amigos peruanos me han estado enviando todos los rumores de quienes sean los miembros del gabinete. Ya mi conocimiento no llega a tanto de saber qué personas son en un sentido o en otro, pero eh, pues están en eso, en la construcción de un nuevo gobierno. Y hay un dato que a mí me parece que es muy importante, y es que Keiko Fujimori, que es pues la líder del principal partido de oposición, pues le dio la bienvenida a la nueva presidenta. Y esto, pues es importante porque Keiko no lo había hecho con los anteriores presidentes, ni lo hizo con Pedro Pablo Kuczynski, ni lo hizo con Vizcarra, ni lo hizo con el presidente provisional que terminó el periodo de Kuczynski, el que era presidente del Congreso, no recuerdo el nombre, y tampoco lo hizo con Pedro Castillo. Entonces, esto pues es una invitación al diálogo, a querer reconstruir el, eh, pues la política, la gobernabilidad en el país, y creo que la presidenta tiene que aprovechar esta oportunidad. Y también los peruanos tienen que pensar
pues en acabar con este deporte nacional, como lo dice Leonardo Curcio, de tumbar presidentes, ¿no? Así es que, pues, bueno, pues ese es el panorama que hay ahorita en el Perú. Tengo fe en que pues, Perú alcance pues, un nivel de gobernabilidad que se pueda terminar el periodo presidencial, este periodo presidencial, pues, con tranquilidad, se organicen elecciones nuevamente cuando haya lugar a ellas. Y eh, quizás ellos tienen que repensar un poco algunas cosas de su propia constitución. Esta cláusula de incapacidad moral por la cual han juzgado a los presidentes, pues es una cosa que no es una definición muy clara, no da lugar a muchas interpretaciones y creo que tendrían que ser mucho más específicos en qué motivos, cuáles son los motivos por los cuales se puede llevar a la vacancia al presidente de su país. Me parece que esa es la primera medida que tienen que tomar, porque si no, pues si no tienen por lo menos el 33% de los votos en la asamblea, pues van a tener, todos los gobiernos van a seguir enfrentando este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Ollanta Humala no pudo ser eh, pues llevado a la vacancia porque sí tenía más del 33% de legisladores a su favor, pero Kuczynski no los tenía y ahora pues Pedro Castillo no los tuvo, ¿no? Así es que eh, ante esta atomización del voto en Perú, que hace que haya muchos partidos en el Congreso y con poca representación cada uno de ellos, pues entonces hace un clima de componendas políticas pues, para que los gobiernos puedan llevar algo de gobernabilidad. Y eso creo que es un vicio que no les conviene y creo que tienen que pensarlo, pero bueno, serán ellos quienes tendrán que encontrar las soluciones a esto. ¿Qué dice este episodio de la institucionalidad en Perú? Lo que es importante es que pues, las instituciones democráticas funcionaron en una coyuntura muy difícil y que la crisis fue superada, al menos en este momento, conforme al marco constitucional. Entonces eso es pues muy positivo, porque a pesar de que son instituciones pues que han sido, fueron atacadas por el propio presidente durante sus 17 meses de gestión o incluso desde antes de que tomara posesión, pues a pesar de eso, pues lograron mantener la estabilidad democrática del país y como le digo, darle una salida constitucional a la crisis. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede, qué negociaciones políticas hay. Es importante que haya una negociación entre todas las fuerzas y encontrar consensos, pues en lo esencial. Así creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que hay cosas esenciales, importantes, como pues los temas de salud, de educación, de vivienda, en fin, de crecimiento económico. Y bueno, pues esperamos que ese tipo de consenso se den. ¿Qué sigue para Pedro Castillo? Hay que tener en cuenta que el presidente Castillo fue detenido cuando aún era presidente. Eso es importante, ¿no? Porque pues fue detenido cuando él salió del palacio eh, allá en Lima. Y bueno, pues eh, lo que establece la Constitución es que el presidente solamente puede ser detenido por algunas causas, entre las que se encuentra precisamente derogar el Congreso. Como él derogó el Congreso, pues sí está conforme a la Constitución, es válida su detención. Así es que, pues, es evidente que hay eh, se está llevando a cabo pues, un proceso judicial muy claro. Ahora se le decretaron 7 días de prisión preventiva, que es un plazo normal allá en el Perú,
Así es que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que presenta la fiscalía y seguramente tendrá que enfrentar un juicio el presidente ya con los tribunales, en los tribunales, en fin, en el Poder Judicial de- del Perú. Así es que, bueno, pues vamos a esperar a ver qué viene con él. Eh, es desde luego también un golpe muy fuerte para su partido y bueno, pues vamos a, a esperar a ver qué sucede en los próximos días con él. Pero pues francamente lo importante es que pues ya no es el jefe de Estado. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ya es otro presidente, otro expresidente del Perú pues, que está enfrentando al Poder Judicial. Hay que recordar que en este caso, pues que pues prácticamente todos los expresidentes están, han enfrentado, o están enfrentando procesos judiciales, al menos los que fueron electos, ¿no? Este, Ahí está el caso de Alejandro Toledo, que anda en Estados Unidos, pues con orden de captura ya en el Perú por temas de corrupción. Está también, bueno, el trágico fin de Alan García, que se suicidó también cuando ya iba a ser detenido. Luego, pues, Ollanta Humala también estuvo algún tiempo detenido. El propio Alberto Fujimori, pues, tiene una detención domiciliar, pues, por su estado avanzado de edad y porque, pues, su situación de salud así lo requiere. Luego está también Pedro Pablo Kuczynski, que también ha enfrentado eso con alguna prohibición de salir del país. Y pues esos, yo no recuerdo, no he escuchado que haya alguna acusación contra Vizcarra o contra el último presidente que terminó el periodo de Kuczynski. Así es que, pues no será el único que está enfrentando a la justicia allá en el Perú. ¿Cómo fue que México se involucró en este episodio con Pedro Castillo? Pues el propio presidente de la República pues nos dijo que se había recibido en Palacio una, una llamada de Pedro Castillo, pues donde le solicitaba pues apoyo para irse hacia la Embajada de México a pues a obtener asilo, ¿no? Eh, Lamentablemente para Castillo, pues fue detenido en el camino y no llegó a la embajada nunca, ¿no? El presidente fue muy claro en decir que pues él había ordenado pues que se le abrieran las puertas de la embajada al presidente, en ese momento todavía presidente Pedro Castillo, ¿no? Así es que pues ahí es donde empieza a involucrarse un poco nuestro país en este proceso. Hay que recordar que previamente pues se había suspendido la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde México entregaría la Secretaría pro tempore al Perú, y porque pues el Congreso del Perú, que ya estaba juzgando que ya estaba en este tema de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, pues eh, pues le negó el permiso constitucional para poder salir del país. Eh, es como cuando sucedía en México que los presidentes tenían que pedir permiso al Congreso. Allá en Perú continúa vigente esa norma, mientras que en México se derogó, ¿no? Así es que, pues, eso sucedió. Me parece a mí que en Perú existe un antecedente muy importante. Hay que acordarnos que Alberto Fujimori, pues acudió a una cumbre, me parece que de APEC, allá en Asia, creo que en Malasia fue, y, eh, y pues mandó su renuncia por fax. Y luego pues acudió, se fue a Japón, donde él pues ahí tiene sus ancestros y apeló a su nacionalidad japonesa para mantenerse allá en ese país. Así es que pues hay esto de que pues ahí hubo un presidente que se les fugó, ¿no? Así, este,
También hay, pues, con esto de que quería ir a la Embajada de México, pues los peruanos piensan que estando en México se hubiera quedado. Entonces, pues también por eso hablan de esta situación tan peculiar. Y bueno, pues justifican por qué no se les dio el permiso para venir acá a la cumbre de la Alianza del Pacífico. Luego se ha pues señalado que se realizaría esa cumbre allá en Lima y hace unos, pues me parece que el día de ayer el presidente o el gobierno anunció que no viajaría el presidente a la cumbre después de hacer consultas, supongo yo que fue con los presidentes de Colombia y de Chile, que son los otros miembros de la Alianza del Pacífico. Así es que, bueno, pues sí, nuestro país está muy involucrado en esto. Sobre esta solicitud de asilo, ¿qué es lo diferente de este caso frente a otros de personajes políticos latinoamericanos y qué consecuencias puede haber para la política exterior mexicana? Respecto del tema del asilo, de la solicitud de asilo, pues ciertamente nuestro país tiene una larga tradición de asilo en pues a lo largo de la historia. La base de esto hay 3 convenciones de asilo diplomático, una fue en La Habana, otra la de Montevideo y la que es más reciente es la de Caracas de 1954. Con base en eso es que se da el asilo diplomático. Todo el mundo dice que es asilo político, pero en realidad técnicamente se llama asilo diplomático cuando se da en una representación, en una embajada, y esto solamente sucede con los países americanos porque esta es una convención que se dio en el marco de la OEA. Así es que, Perú y México son signatarios de la Convención de Caracas y se podría apelar a eso. Eh, la convención establece muy claramente que el país que otorga el asilo es el que determina si existen las causas o no para el asilo, no el país del cual la persona es originaria. Esto no juzga situaciones políticas, es simplemente, pues esto, un asilo a una persona. Eh, Acá me parece que en la historia larga de asilo, lo que sí llama la atención es que, pues México, yo no recuerdo que México haya dado asilo a alguien que haya intentado dar un golpe de Estado. Eso en la historia de larga historia de nuestro país, en esa materia, pues no recuerdo yo ningún caso de alguien que haya intentado dar un golpe de Estado. Es más, sí hemos asilado a gente que le han dado golpe de Estado. Por ejemplo, ahí está Héctor Cámpora, que estuvo en nuestra embajada en Buenos Aires, pues algo así como 10 años, hasta que se logró un permiso humanitario porque pues salió porque estaba muy enfermo de cáncer, ya un cáncer terminal, y falleció acá en México. Luego, pues hay muchos personajes muy importantes, muy ilustres, que, que han estado en nuestro país, por ejemplo, José Miguel Insulza, ¿no? Rómulo Betancourt y Aya de la Torre, hablando de Perú también. Así es que hay una larga historia de personajes que se le han dado asilo, también a mucha gente un poco conocida, como fue en los casos de Nicaragua y El Salvador, pero pero pues nunca hemos dado asilo a alguien que haya intentado un golpe de Estado, según yo no conozco un antecedente. La verdad es que, pues, esta parte de darle refugio, pues, podría ser algo así como, podría ser muy temporal, como fue el caso de Evo Morales, que, pues, que realmente fueron hasta por él allá, pero eso fue con el acuerdo del gobierno boliviano que había tomado esto, y ahí hay todo un debate si hubo golpe de Estado en Bolivia o no. En fin, hay toda una discusión,
pues muy importante sobre si sucedió esto o no, pero la verdad es que Evo Morales no dio un golpe de Estado, en todo caso se lo dieron a él, ¿no? Así, y su llegada a México pues fue por un breve, por muy corto plazo, y bueno, pues yo no creo que tú haya tenido más que pues una repercusión, digamos, interna para los académicos acá, ¿no? Eh, yo creo que este tema de involucrarse tanto en esta problemática peruana, lo que sí podría es un poco aislar a nuestro país en relación con América Latina, porque verá usted los países incluso de izquierda, ¿no? Por ejemplo, con gobiernos de izquierda como Chile, como Uruguay, como la propia Argentina, o como pues ahora el gobierno electo de Brasil, pues ha mantenido una posición muy prudente respecto de la situación en Perú. Y además hay que tener en cuenta una cosa que es importante. Eh, la presidenta de Perú, la actual presidenta, esta Dina Boluarte, pues ella fue electa como vicepresidenta en fórmula con Castillo. Entonces, pues en teoría sigue siendo un gobierno pues de izquierda, ¿no? Así es que pues todo el mundo ha tomado de alguna manera las medidas con mucho cuidado y bueno, pues podría aislarnos un poco, eso sí, puede ser tener una visión y además pues recibir críticas de todos lados, ¿no? Este, la verdad es que sí, vendrá eso, pero yo no veo mayor repercusión en, en estas decisiones que se han tomado.